Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Este lunes comenzó la rendición de la postergada prueba de selección universitaria en todo el país, la PSU. Es la última porque se sabía que era la última, porque va a haber cambios técnicos, si se quiere. Bueno, es un proceso marcado por un llamado a boicotearla. Y es un llamado realizado fundamentalmente por un sector de estudiantes secundarios. Santiago no estuvo exento a las protestas, ya que durante el inicio de esta primera jornada, recordemos que fue hoy y mañana, de la prueba, bueno, los manifestantes llegaron a distintos locales de rendición, no solo en Santiago, pero en Santiago también lo hubo. Mire, del total de 729 establecimientos donde se rendía, que participaban en este proceso, en 67 de ellos se suspendió la PSU por inconvenientes que no permitieron una correcta aplicación de la prueba. Ahora, ojo, donde sí se pudo aplicar de una manera correcta, vamos a ver qué es lo que va a suceder, porque había tranquilidad, había silencio. ¿Qué es lo que va a pasar con muchachos que sienten que, pudiendo haberla hecho, porque no se les impidió físicamente la entrada, no se pudieron concentrar, van a alegar que no pudieron desarrollar, incluso el contexto del día permitía sacar de adentro toda la potencialidad, toda la preparación? Entonces vamos a tener aquí complicaciones extras. Bueno, lo primero es que mañana se logre hacer. Después de finalizar la PSU de Lenguaje y Comunicaciones, el DEMRE, que es la organización que es de la Universidad de Chile, que tiene a cargo por este último año la prueba, informó que a nivel nacional esta evaluación fue aplicada en el 91% de los locales habilitados. Además, informó que el próximo 9 de enero evaluará cómo se dará continuidad al proceso de rendición quienes no hayan podido hacerla. Es decir, hay pruebas que todavía no se exponen, que nadie las ha visto, guardadas especialmente para quienes no la pudieron dar por las distintas razones ya expuestas. Por otro lado, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, la ACES, anunció que mantendrá para mañana martes este boicot a la PSU con ocupaciones de locales y convocó manifestaciones en los locales de rendición. Bueno, para mañana está programada la rendición de matemáticas e historia en la tarde. Esto da para un análisis más profundo, un cuestionamiento, ya sea a los estudiantes, a los adultos, a las autoridades, al Estado de Derecho, a las instituciones. Esto ha sido una muestra bien dura de cómo nos enfrentamos a una realidad muy, pero muy compleja. Y tantas familias que están muy nerviosas naturalmente, porque aquí se están jugando mucho, pues. Se están jugando algunos de ellos, por ejemplo, más vulnerables, acceso a becas, bueno, a gratuidad. Esto es con PSU rendida. Y si hay algunos que nos dejan a los otros por la fuerza rendirla, bueno, alguien va a tener que darle una explicación a esas familias. Vamos a conversar sobre ese tema naturalmente. Antes vamos a la pregunta del día. ¿Estás de acuerdo con la decisión del DEMRE de suspender la PSU en 67 locales? Sí o no, hay que considerar la realidad. Esto no fue por propia voluntad. Vamos a nuestra mesa de conversación. Nos acompaña Carlos Ruiz, que es un sociólogo y además, ¿cómo estás, Carlos? Muy buenas noches. ¿Todavía estás de director de la Escuela de Sociología de la Universidad de Chile? Dejaste ese cargo. Sí. Pero es un sociólogo, y tener un sociólogo en estos tiempos es muy interesante, pero tener un sociólogo el día de hoy es particularmente interesante porque son tantos y tantos los temas. A Carlos no sé si le gusta, pero siempre dicen que es como el mayor influenciador, el padre intelectual del Frente Amplio. No sé si te gusta, te lo dicen, pero tienes una tremenda responsabilidad ahí. ¿No es así? ¿Sigues tan vinculado con los muchachos del Frente Amplio, las chicas? No, me comunico con ellos. Pero el Frente Amplio se ha vuelto una realidad bastante complicada en este rato, sobre todo del estallido en adelante. Bueno, creo que todas las fuerzas políticas estamos viviendo un curso de reorganización de toda la política. Desde que se llegó a ese acuerdo en el Parlamento, lo que más se ha sucedido a todos los lados del espectro político son recriminaciones, fragmentaciones, desde la derecha hasta todos los lados, digamos, sencillamente. Entonces, creo que estamos viviendo un momento en que se acelera el agotamiento de la política que se generó desde la transición hasta acá, digamos. Y esa posibilidad de refundar la política, de reconstruir una política distinta,
bueno, desde mi perspectiva, creo que todavía existe como posibilidad, no concretada, pero como posibilidad en el Frente Amplio. Dado que mucho se te ha dicho que eres el padre intelectual, o sea, habrá otros también como intelectuales más influyentes en el Frente Amplio y sus dirigentes que han tomado camino propio porque ya son adultos, porque ya han superado barreras de elección popular, en fin. Pero ¿cómo lo ves puesto en este momento histórico donde se ha empujado lo suficiente el vehículo que llega a un lugar donde estamos enfrentados a una nueva constitución? Que quizás al principio ni lo imaginaban tan luego ni de esta forma. ¿Cómo ves el comportamiento de ese Frente Amplio? O sea, la forma en que se ha apresurado la historia, digamos, yo creo que nadie la podía prever. De todas maneras, no es una cuestión que venía sucediendo y acumulándose. Teníamos marchas de más de 1 millón de personas en contra del sistema de pensión, etc. Habían cosas que venían sucediendo de antes. Pero la forma en que se precipitan las cuestiones instala demandas gigantescas. Y yo creo que la situación constituyente, el proceso constituyente, es la gran oportunidad y es la gran demanda histórica del Frente Amplio de ser capaz de constituir transformaciones socioeconómicas y a nivel del modelo de desarrollo para poder pensar en un Chile de aquí al 2050, por decirlo de algún modo. O sea, hasta aquí tuviste básicamente funcionando un modelo que apostaba a un crecimiento que estaba basado en la exportación de recursos naturales. Esas tasas de crecimiento que se apostaban a ese tipo de precios de esos recursos naturales ya no funcionan. Por lo tanto, no puedes validar ese tipo de expectativas que habían económicas y sociales fundadas en ese tipo de cuestión. Pero además tendía a una concentración patrimonial muy grande. O sea, ser dueños de minas, ser dueños de viñas, etc. Es una situación de concentración de patrimonial muy grande y, por otro lado, de una explotación de una mano de obra barata, sencillamente. Pero por otro lado, generaste una explosión gigantesca del sistema de educación superior, terciario, ¿no? Tienes más de 1.300.000 estudiantes, entre técnicos profesionales, etcétera. Salen centenares de miles todos los años a trabajar y no enganchan en ese modelo primario exportador. Entonces, generaste la tormenta perfecta. O sea, lo que salió en el estallido no es solamente una pobreza descalza, por decirlo de alguna manera, no es la miseria, sino que también están protestando estos nuevos profesionales que de alguna manera se les mitologizó de alguna manera como una nueva clase media y que estaban llamados a celebrar un oasis y que sencillamente lo que salieron fue a condenarlo. No, se fracturó una expectativa que venía cuajándose hace un tiempo. Una reforma de ese tamaño, de esa profundidad, de esa hondura, creo que es la que tiene que ser capaz de hacer una fuerza política que se pueda parar frente al ciclo histórico que viene de alguna manera. Y eso implica repensar entonces economía primaria exportadora basada en los recursos naturales, con los desastres naturales que escasez hídrica, etcétera, todo lo que conocemos de ese tema, pero también con que tienes una estructura educacional, etcétera, que también tiene que lograr encajar. Ahora tienes el mismo problema que estabas comentando de la PSU en este rato, ¿no? O sea, es una masa gigantesca de gente tratando de entrar a universidades de calidad que son muy pequeñas y muy cerradas, sencillamente. Es un embudo esa historia, es una desesperación. Entonces, tienes que cambiar el modelo de desarrollo, tienes que pasar a una reinserción de la economía chilena en la globalización. Claro. ¿Cómo se cambia eso, Carlos? Porque es una propuesta de un sector, pero aquí lo que hay que hacer es competir frente a la ciudadanía por las distintas propuestas, Bueno, porque no por esta crisis que estamos viviendo necesariamente vamos a desandar lo andado y decir vamos a cambiar, es decir, momentito, propongan y será el electorado el que acepte A, B o C. Es una deliberación democrática y racional. Exactamente. No hay otra solución en eso. ¿Se corre el riesgo de desechar todo lo andado a tu juicio? ¿O buena parte de lo andado porque tiene Es que eso fisuras? no está funcionando, eso, insisto. O sea, las tasas de crecimiento y las tasas de productividad del trabajo están trancadas hace mucho antes que este gobierno incluso, y no es que lo estoy defendiendo. Sí. Vienen arrastrándose, estancadas desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, este ya no es un modelo de crecimiento que esté dando satisfacción. Eso implica que si en una situación constituyente, porque hasta ahora lo que discutimos son básicamente los elementos procedimentales, de reglas, etcétera, paridades, está bien la forma de participación, pero ¿para qué queremos una constitución? Porque una constitución no es un fin en sí mismo, pero, digamos. Carlos, una cosa antes. Te pregunto, tenemos que revisar, entonces, el tipo de asociación que tenemos con los capitales extranjeros. Tenemos que revisar las leyes de inversión extranjeras que tenemos. No podemos tener ya más inversiones extranjeras depredadoras, por ejemplo. Pero antes de la relación con los extranjeros tenemos que revisar... ¿Podemos revisar los tratados de libre comercio, por ejemplo, que tenemos? O sea, tenemos que revisar entonces el tipo de inserción que tiene la economía chilena en la economía internacional para poder alterar el modelo de desarrollo que tenemos internamente. Alterar, es que yo me quedé pegado un segundo antes, si es que este modelo como está, tal cual como está,
hizo crisis, ¿no es cierto? Y eso es evidente. El punto es hacia dónde salimos. Y sobrepasó a la política. La política no ha tenido capacidad de responder. Las instituciones, las personas, la política, los medios, en fin. Las élites de distinto tipo. Pero la pregunta es, lo que teníamos que estar dentro de este marco funcionó un tiempo, hizo crisis. El punto es, ¿a esto lo hacemos así, lo tiramos a la basura? ¿O esto le borramos una parte, lo coloreamos, lo pintamos distinto y acordamos de qué manera vamos a dibujar sobre esta mesa? Porque da el temor a tirarlo todo y a inventar algo que no sabemos qué es lo que va a funcionar. ¿Te fijas? El borrón y cuenta nueva es el yo creo que hay que construir peligro, ¿no? un nuevo... Mira, incluso a veces esa idea de un nuevo acuerdo social, ¿cuándo nuevo si nunca tuvimos uno? O sea, por primera vez construyamos uno, si lo que tenemos es uno que fue impuesto. Ahora, esto implica, de alguna manera, que el empresariado también tiene que entrar en esta conversación y en esta construcción de un acuerdo social. ¿Qué tipo de empresariado va a estar dispuesto a invertir entonces en una reinserción de la economía chilena de otro tipo, que no apueste a ese tipo de ventajas que ya no están funcionando y que apuesta solamente a estar montado arriba de una mano de obra barata, precarizada, etcétera, que ya no da más, sencillamente? Por ejemplo, con esta población profesional que tiene gigantesca. ¿Pero es reemplazar el modelo o es modificar el modelo para hacerlo adecuado a las... transformarlo muy profundamente. O sea, Chile ya no vive más, no vive más de las expectativas de esas materias primas. No vamos a repetir, por ejemplo, con el litio, la forma en que regalamos el cobre. No vamos a seguir, o sea, la industria alimenticia es una oportunidad tremenda. Por ejemplo, este es un país bendecido en términos de producción de alimentos, etcétera, pero lo exportamos sin valor agregado. ¿Me entiendes? O con muy bajo nivel de valor agregado. Entonces, ahí también tiene que haber una discusión interempresarial sobre este tipo de cuestiones. Eso es lo que la Andrés llama el nuevo pacto público-privado. Bueno, incluso, te digo, no todo va a ser solamente Estado-mercado. Sencillamente, hay varios espacios donde van a tener que constituirse formas de poder comunitario, etcétera. O sea, sociedad civil, digamos. Que no entre en ese dilema solamente Estado-mercado. Esta no es una sociedad a la que solamente le puedes ofrecer más Estado. Eso es lo que vamos a conversar en el proceso constituyente o en el cuerpo constituyente que eventualmente, porque se gana, depende de quién gane en abril, pero vamos, dadas las encuestas, vamos a suponer que gana el apruebo. ¿Eso es lo que se va a discutir? ¿Los constituyentes? Bueno, eso es lo que me preocupa. O sea, hay que empezar a llenar de temas el proceso constituyente. Y no solo de reglas. Y no de miedos. También. Bueno, es que en la medida que empecemos a adelantar ideas, empezamos a poder despejar posiblemente ese tipo de cuestiones, me refiero, ¿no? En este rato. O sea, vamos a volver, por ejemplo, te insisto, el litio, un regalo, perfecto. ¿Qué vamos a hacer con el litio? ¿Y qué vamos a hacer con los profesionales que tenemos? ¿Me entiendes? Bueno, estamos amarrados por una serie de tratados de libre comercio y formas de acuerdo con ciertas formas de inversión extranjera que nos constituyeron en una forma muy subordinada en nuestros términos de incorporación internacional. Eso me parece a mí, yo por lo menos estaría a favor de alterarlo sustantiva radicalmente. Y el miedo de que se plantea de perder las certezas jurídicas, de dejar de ser un actor no solo relevante, sino que creíble en los acuerdos que tú hiciste. O sea, el peligro de deshacerlo unilateralmente. ¿Cómo lo haces para seguir inserto? Porque hay países que de repente le dan el portazo a la comunidad internacional, hacen sus propios procesos, pero quedan aislados. ¿Cómo hacerse respetar, pero no aislarse? Yo creo que estos pactos y estas formas de inserción internacional los lideró una casta que está sumamente cuestionada en este momento por la sociedad, porque es la que básicamente se benefició de esa forma en que se construyeron esos acuerdos. Por lo tanto, en un proceso democrático, insisto, no de otro tipo, tiene que estar abierta la posibilidad de revisar ese tipo de situaciones. Y eso yo creo que una comunidad internacional democrática lo entiende. Otra cosa es que lo busques hacer de alguna forma totalitaria, etcétera, pero eso está fuera de la discusión. Descartado. El Frente Amplio, hablamos un segundo del Frente Amplio, que es interesante el momento que le toca vivir, con la juventud, la potencia que tiene, primera vez, no necesariamente el primer periodo, pero es la primera vez que les toca estar como generación participando de algo tan profundo como los cambios que se están llevando a cabo. Se le ha cuestionado de parte de sus adversarios políticos es que tienen complejos con la violencia, con el control público, con que no saben discriminar hasta dónde poder llegar con las movilizaciones. ¿Cómo han resuelto eso? Mira, yo creo que es un problema mucho más general de toda la izquierda. Fíjate que ahí
aprovecharía de incluir, o sea, yo creo que el Frente Amplio ha pagado esas habas de sobremanera, digamos, porque ahí se enredó hasta el propio Partido Comunista y se enredó, acuérdate que votó también de manera muy distinta ante la ley antisaqueo y el propio Partido Socialista. O sea, yo diría, el conjunto de la izquierda, por no haber tenido una posición temprana de condenar la violencia en sus formas vandálicas, de una forma que además estaba agrediendo la legitimidad de la protesta social, y no poder separar una de otra cosa, se vio atrapado entonces en un momento en una propuesta que es sumamente confusa y votan confundidos, sencillamente. ¿Y siguen confundidos? Yo tengo la impresión de que no, que es una situación que se supera, pero que en ese momento sí se veía como confusión, y se veía como confusión a lo largo y ancho de la izquierda. El no ser capaz de separar, de segregar la violencia vandálica, ¿le ha hecho daño a la movilización? No solo eso, yo tengo la impresión, lo he dicho en otros lados, yo tengo incluso la impresión de que desde ciertos sectores de gobierno también se ha actuado de una manera muy provocadora. La ministra Cubillo, el ministro Chadwi, etcétera, tenían una actitud que era provocadora con respecto a la violencia. O sea, tengo la impresión de que aquí a menudo los guardianes del orden eran los productores del desorden también, ¿no? Entonces, y eso complicaba y empezaba a hundir prácticamente la legitimidad de la protesta social que estaba levantando otro tipo de elementos. Yo creo que hay un golpe que es fantástico, digamos, que cambia y voltea la situación, que es la irrupción de las tesis, y vuelve a resituar una discusión, una deliberación mucho más racional, con razones, con elementos, digamos, vuelve a abrir otro tipo de escena cuando esto estaba empezando a correr para otra parte, digamos, sencillamente, ¿me entiendes? Ahora, sigue viendo, tienes razón, está bastante más aislado, más focalizado, pero sigue siendo incontrolable. Y venía siendo incontrolable los viernes, que era como la fecha clásica, pero lo de la PSU hoy día también lo podemos sumar como que un grupo minoritario de adolescentes se toma el orden social e impide que funcione la institución. O sea, un sistema a miles de familias a lo largo de Chile. ¿Qué pasa? ¿Y cómo lo lees como sociólogo? No, la educación está en crisis aquí hace mucho rato. O sea, yo te escuchaba la introducción. A ver, es como volver al 2006. Claro. Y si son ya 13 años. ¿Me entiendes? ¿Hace cuánto tiempo estamos arrastrando esto? ¿Ah? Y los colores que han cambiado de gobierno entre medio. ¿Me entiendes? O sea, este es un sistema de educación que no aguanta más parche y que también tiene que entrar en esta discusión constituyente. ¿Ah? Ahora, yo me estaba refiriendo antes al tema del modelo de crecimiento. ¿Por qué? Porque creo que siempre se acusa de que la izquierda no aborda el problema del crecimiento. Y crecimiento más no es lo mismo que desarrollo. O sea, no da lo mismo el modo en que crezcamos, digamos, económicamente, la forma en que va a ser más inclusivo o menos inclusivo frente al tipo de sociedad, frente al tipo de estructura social que tenemos en este rato. Esos sectores que se les prometió de alguna manera que adquiriendo un título profesional iban a ser clases medias, en una imagen de lo que era ese título profesional en realidad hace 50 años. ¿No? Que accedías a un cierto bienestar material, a una seguridad y una estabilidad y a un peso sociopolítico y cultural. Ninguna de las tres cosas hoy es real. Eso tú dices. Ninguna de las tres cosas. Entonces, ese es un invento brutal de las nuevas clases medias. Por algo están protestando. Y esas clases medias también que han emergido son fruto de un modelo, de un sistema que también tuvo... O sea, no te diría que no son clases medias. Y más encima este sistema destruyó las viejas clases medias también. Entonces aplanó esa zona de la sociedad. ¿Y qué son hoy día? Es una zona gris gigantesca. Estos nuevos universitarios, con bueno, acceso al consumo, como dice Carlos Peña, acceso a la modernidad, que tiene esta dialéctica compleja, ¿no es cierto? Acceso con unos niveles, subrayo, de incertidumbre brutales. Pues no sabes ni siquiera cuánto te va a durar el acceso. No sabes mañana si alguien se enferma en la familia, etcétera, cuántos estratos caes. ¿No? Es decir, no hay posiciones estables en ese sector de la sociedad. ¿Por qué? Porque el patrón de desigualdad tan fuerte que genera esto está muy dado por una concentración muy elitaria del ingreso y este otro sector empieza a ser aplanado hacia abajo. Entonces, este sector explotó. Y te insisto, eso quizás no se entiende afuera, por ejemplo, las columnas de Vargas Llosa, ¿no? O sea, deberían estar celebrando, ¿no? Celebrando el sistema chileno, el modelo. Bueno, la paradoja es que aquí el patrón de desigualdad chileno que se genera en el último tiempo no es tanto el del típico marcado por la pobreza extrema, que es el típico patrón de desigualdad latinoamericano, sino es más bien por la altísima concentración del ingreso. De un sector que se separa, se blinda, se encierra de la sociedad, se encierra en barrios, se encierra en colegios, en centros confesionales, en balnearios, etc. Y se aísla de la sociedad prácticamente.
contra esa situación estalla todo esto, de alguna manera. Es una suerte de neoligarquización, si tú quieres. No tiene que ver con los ingresos necesariamente. Hay otro tipo de patrimonios, incluso, patrimonios culturales, etcétera, que son absolutamente inaccesibles, ¿no? Carlos Ruiz, la izquierda hoy día, cuando se le pone se le saca la pizarra por no ser lo suficientemente duros para criticar la violencia vandálica, cuando se quema una iglesia, un museo, en fin, el argumento que hemos visto más clásicamente en los últimos días es decir, primero, que no se puede hablar solo de violencia, y la otra, que mientras no haya avance en la agenda social, esto es imposible, que hay que avanzar en las dos juntas. Y la gente de la derecha te dice, pero ¿cómo? No hay agenda social. Hay ingreso mínimo garantizado muy avanzado, ya hay una oferta evidente de que va a ser un sistema de previsión mixto, ya no va a ser solamente la capitalización individual que era antes, que era un principio inalterable. Hoy día, ayer el presidente planteó un sistema de FONASA totalmente distinto, de acceso universal. Entonces, ¿hasta qué punto la izquierda ha sido generosa o mezquina en ir aceptando que el gobierno también avanza y que estamos en un blanco y negro irreconciliables? ¿Podría entrar de otra manera al tema? Yo creo que esto que está pasando en la calle supera la forma de explicación que teníamos en el clivaje izquierda y derecha en este rato. Porque lo que tienes en la calle es una ausencia de banderas políticas total. Y además también de banderas de las viejas organizaciones sociales. Y lo que tiene más bien es la explosión de un individuo nuevo que se ha generado en la última transformación, que sale con su cartel, que tiene una demanda de reconocimiento, de visibilidad. Y ahí no sacan nada con que la izquierda diga o nos diga si la violencia sí o la violencia no, o si se diga esta agenda social sí está lista o no está lista, etcétera. No le está, porque esta sociedad ha desbordado la política. Entonces no sirve de nada que la política avance en agenda social. La política a vida. Si el problema es la refundación de la política en este rato. Pero o sea, hay que reconstruir ese abismo que se generó entre sociedad y política. Eso lo hemos dicho varias veces, digamos. De lo contrario, se va a seguir llegando a acuerdos espurios, sencillamente que no van a tener suficiente anclaje en la sociedad. La sociedad es un animal gigantesco que se comporta. Por supuesto, ya. Pero, pero esto requiere un proceso mediano a largo. Yo tengo la idea, bueno, ahí yo he planteado, o sea, una agenda corta y agenda larga. O sea, agenda o mediana larga, digamos, es la discusión constitucional. Y tiene que ser de alcance de dimensiones no menores al modelo de desarrollo. Por eso te ponía el ejemplo de la ley de inversión extranjera, los tratados de libre comercio, ese tipo de cosas, la inserción chilena, claro, en la economía, el tipo de inserción en la globalización que tenemos, etcétera. Todo ese tipo de cosas hay que abrirse a revisarlas. Y en este rato me parece, por lo menos no he visto señales empresariales que se abran a algo así. ¿Y la agenda corta? Pero por otro lado, la agenda corta es una agenda que tiene que impactarle, sobre todo a cierta gente que está más complicada en la cuenta de fin de mes. Eso es una agenda corta. No música. ¿Me entiendes? Pero en la agenda corta, lo que te planteaba recién, ingreso mínimo garantizado es agenda cortísima. Es un líquido de 350.000 pesos cuando era... Bueno, 240. Se cometieron varios errores en los anuncios. Acuérdate que empezamos... Pero estamos en 350.000 pesos líquido garantizado, que va avanzado en el proceso. Aporte al pilar solidario y el aporte contributivo en materia previsional. Modificación a los tramos más altos en el régimen impositivo. FONASA, un anuncio de un FONASA distinto y un acceso universal. Los tramos impositivos graduales. ¿Eso agenda corta o no? Es gradual. La mayoría de esos anuncios son de cumplimiento gradual, no son inmediatos. O sea, pero de todas maneras también tienes problemas. O sea, acá la Fiscalía lo dijo, o sea, revisemos el problema del precio de los medicamentos, por ejemplo. También hay medidas anunciadas sobre el particular. Yo creo que mientras no empiecen a operar, no empiezas a tranquilizar esto. O sea, de este momento todas las cosas son anuncios. Y en el nivel de descrédito elitario que hay en este país, sencillamente los anuncios, de momento, a la gente no bastan. No es que lo esté ni justificando ni no justificando. Es un factotum total. ¿Me entiendes? Y eso no responde a ninguna teoría conspirativa en la cual puedas tener responsabilidad ninguna izquierda. Es imposible. Carlos, antes de terminar, me gustaría retomar el asunto que está tan candente hoy y mañana, que es el de esta juventud. Y hace rato que la juventud es un tema no abordado porque no o podemos o porque no sabemos. Una juventud desbordada también en el ámbito público y en el privado. En nuestras familias muchas veces y también haciendo Los estudiantes fueron muy maltratados, fíjate, antes del 18O, digamos. Acuérdate del proyecto de Habla Segura, acuérdate del proyecto de Lavín,
¿Que los semáforos? Que era una especie de toque queda, un pre-toque queda, acuérdate, pero juvenil, que se empieza a ensayar. ¿Te acuerdas que se lo plebiscita? Sí. La propia actitud de Alessandria, etc. Ese es el pre-caldo del 18. Pero también hay adultos que dejaron ver que alumnos entraban con molotov a los colegios y que se ponían delantales o overoles blancos y quemaban buses. Entonces, al final, el adulto tampoco está haciendo la pega del rol del adulto frente a un adolescente que está ensimismado. Entonces, los padres, tú dices. Los padres, los profesores, muchas veces. Entonces, hay un problema. Yo tengo la idea que hubo un juego de provocación ahí enorme. ¿Te acuerdas de esos policías arriba de los techos, etcétera? Era una situación, y además de una represión en la calle. Acuérdate de esos policías con las rodillas en la cabeza de los muchachos en plena Alameda, etcétera. Todo eso empezó a calentar una sociedad. Después eso empezó con los torniquetes y ya sencillamente terminó de explotar todo. No es posible atribuir a fenómenos sociales tan grandes manejos de minorías. Eso pasaría en tiempos que quizás la estructuración política fuese mayor y hubiesen organizaciones. Podríamos explicar así el proceso social, por ejemplo, en los años 80. Mucho más organizado y por lo tanto con conductas, etcétera, con las cuales tú puedes intervenir. No estamos ante esa situación. Por lo tanto, lo que hay que reaccionar es de un modo de relegitimar la política, de refundarla, para reconstruir un anclaje en esta sociedad. ¿Sirve la fuerza para controlar el orden público si no hay autoridad? Porque lo que falta es autoridad, ¿no es cierto? O sea, te insisto yo que muchos de estos gendarmes del orden han actuado más bien como productores del desorden. Pero alguien te dirá, ¿qué es primero el huevo o la gallina? ¿El policía en el tejado o la persona que quema el Instituto Nacional? ¿O los muchachos que queman el Instituto Nacional? O estaciones de metro que se han quemado que implican... O sea, hay algunas que efectivamente se han quemado de una manera vandálica, etcétera, y que pueden ser revisadas, como la de esta de... ¿San Pablo? No, me refiero a la de Vicuña Maquena, ya arriba. Pero hay otras que requieren de un nivel de ingeniería para haberse quemado que todavía no se puede establecer, ¿no? Y lo han comentado bomberos, etcétera. Además, con los medios que tenían no las podían apagar por el tipo de acelerantes que habían puesto en los lugares, etcétera. ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo? Te lo pregunto. No, yo no. Vamos a tener que tener un Nisman. Pero tú crees que puede haber... Yo creo que tiene que haber, por supuesto, provocación. Aquí ha habido provocación también de la violencia popular. Se han quemado hoteles y los policías han estado parados afuera mirando cómo se quemaban en La Serena, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuándo intervienen? ¿Cuándo no intervienen? ¿Por qué intervienen a veces? ¿Por qué otras veces no intervienen? Entonces, han salido vecinos también a enfrentar a grupos que han venido a agredir, por ejemplo, las estaciones intermodales. Claro. En varios lugares. Los vecinos, que son los mismos vecinos que están protestando. Entonces, ahí hay procesos sociales muy complicados, me parece a mí. Entonces, ahí, ¿qué está haciendo la policía? Bueno, la incapacidad en la cual nos pilló esta crisis la policía, dicho por estudios y informes internacionales, es uno de los problemas clave en la cual estamos metidos. Hay que refundarla. Tenemos un modelo de policía militarizada que no funciona. Hay varios modelos de policía civil, no uno, varios. A estudiar, por ejemplo. Otro tema constitucional. Carlos Ruiz, podríamos estar mucho rato aprovechando la sapiencia y el análisis de un sociólogo. Muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí nuevamente. Gracias. Que te vaya muy bien. Vamos a hacer una pausa y la pregunta del día tiene que ver con si estás de acuerdo con esta decisión del DENRE de suspender la PSU en 67 locales. ¿Sí o no? Le pido que considere el contexto, no una decisión voluntaria, es el contexto en el cual tiene que tomar esta determinación. Pausa y volvemos. ¿Cómo? ¿Va el 62%? Sí. Y el 38% restante que no está de acuerdo. Pausa, volvemos en Vía Pública. Estamos de vuelta en Vía Pública y vamos a retroceder a mayo del 2016. Una historia de las más escabrosas que recordamos en los últimos años de un delito, de un crimen a una mujer, en este caso, a Nabila Rifo. Lo recuerdan, ¿no? Esto en la región de Aysén. Una mujer que apareció sin sus ojos. Y bueno, y ahí se empezó toda una investigación para determinar quién eran los responsables. Y ahí nos enteramos de una historia de una profundidad humana
inenarrable y nos tememos que no única en el mundo, en nuestra sociedad. Es la vulnerabilidad social complejísima de muchas partes de Chile. Pero está frente a nosotros hoy Eleodoro Sangüesa, que es un escritor de Coyhaique. Eleodoro, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Quien nos trae Los ojos de la verdad, ahí se lo puedo mostrar, de Editorial Planeta. Ahí está, Los ojos de la verdad, es su tercera obra, Eleodoro. ¿Cuáles son tus libros anteriores? Almas en el río y Sombras en la lluvia, de una editorial de Coyhaique. Editorial de Coyhaique, Sí. Tema de Coyhaique. Negro, sí. Tú eres de Coyhaique, es decir, todo estaba situado ahí, pero ahora saltas a la industria de las grandes editoriales. Estás editado por Planeta, esto es jugar en primera división, ¿no es así? Así me lo decías. Sí. Ganadísimo. ¿Cómo llegaste a Planeta? Porque llegar siendo un autor de regiones debe ser mucho más difícil que estar en el circuito en Santiago, pues. Claro, igual por ahí es a través de la editorial Ñire Negro con la que he publicado, con personas que son más que editores, amigos también, ¿no es cierto? Entonces ellos participando en un festival en Guadalajara tuvieron contacto con un editor de Planeta. Y por ahí entonces yo encajé y me hice el contacto con este editor y le envié el manuscrito para que pudiese ser... Alguien dijo, lean a Eleodoro Sangüesa, este muchacho que está en el sur, porque se están perdiendo un gran autor. Ojalá. Sí, no, que qué duda cabe. Eleodoro, entrar al tema duro, entrar al tema complejo, que me imagino que para un autor como tú es ineludible. Es el tema que marcó a tu región, a tu zona, uno de los grandes temas que lo marcó el último tiempo. ¿Tú conoces el tema de cerca o lo abordaste profesionalmente? Sí, mira, la verdad que Coyhaique es una ciudad pequeña, por lo tanto todo lo que suceda nos afecta de muy cerca, ¿no? Pero claro, esto tiene que ver un poco con la trayectoria que yo venía trayendo en relación a los libros que había escrito. Los dos libros anteriores están basados en el caso Aysén, que es un caso de desapariciones y muertes, donde se habló de tráfico de drogas, influencias, en fin, donde estaba parte, digamos, del Estado de Chile quizás relacionado, ¿no? Digamos, un caso que nunca se supo la verdad. Por lo tanto, cuando sucede esto, también como que hay varios elementos que se entrecruzan, se dijeron muchas cosas. En un principio nunca estuve como muy de acuerdo en meterme en esta historia, tomando en cuenta de que es un caso delicado, complejo, violencia de género, en fin. Pero la verdad es que los rumores y la propia gente, la ciudadanía, como que me motivó a meterme. Sentiste la responsabilidad un poco. Sí, exactamente. ¿Y te metiste a investigar o te metiste a hacer una novela? Porque me contabas que tiene esto, es una ficción, Sí, es novelado, es una historia real que a partir de ella tú haces una novela, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, ¿tú te metes a investigar puntualmente o te metes a hacer una historia novelada? Que no es lo mismo, podría ser un trabajo periodístico, investigativo. Claro, podría ser. En realidad, mis libros son como esa mezcla entre una crónica periodística y la ficción. Y básicamente tuve que meterme a la investigación. O sea, tuve que... Bueno, antecedentes de la fiscalía. Exactamente, estar atento a los medios de comunicación, que también sirven, ¿no es cierto? Estar atento, digamos, a este juicio que duró por mucho tiempo. Fue un caso muy connotado, por lo tanto había mucha información y como que todo el mundo, digamos, el país estaba pendiente de ello, por lo tanto todo eso como que me ayudó y me favoreció y obviamente también tuve que sumergirme en Coyhaique, buscar estos elementos que la gente, la ciudadanía hablaba, tratar de buscar la verdad por ahí. ¿Pudiste descubrir cosas que no se sabían del caso de Nabila Rifo? Mira, es que en realidad en Coyhaique todo se dice. Por lo tanto, la gente de Coyhaique tiene elementos como para decir, cuidado, que aquí quizás lo que está investigando en este caso la Fiscalía y lo que está defendiendo la Defensoría no es, digamos. O sea, hay que verlo por otro lado. Y básicamente este libro muestra esta primera parte, la verdad judicial, ¿no es cierto?, o lo que se investigó a través de la policía, pero también se desarrollan unos personajes que se meten por esta otra parte, tratando de decir, bueno, estos rumores, que muchas veces los rumores tienen mucho de sabiduría y de verdad, ¿no es cierto? Estos rumores son ciertos,
¿qué vamos a investigar? ¿Qué vamos a encontrar? Y eso es lo que tú cocinas en esta novela, ¿no? Exactamente. Es decir, la verdad judicial adosada de Versus, estos rumores y los vas haciendo jugar en una historia. Exactamente. Entonces vemos de qué forma toda esta investigación que hizo la policía y que fueron los fundamentos como para definitivamente encontrar culpable a esta persona, a la pareja de sí, Nabila. por supuesto. Entonces, ¿de qué forma podemos decir, oye, cuidado, aquí no, al parecer hay otros elementos y que han sido como invisibilizados? Esa es más o menos la idea que tiene este libro. Es decir, mostrar más caras de esta moneda, más aristas de esta historia, ¿no? Más que las Claro, digamos, formales. profundizar en muchas de estas cosas que se dijeron, porque aquí tenemos un caso de violencia de género en que un hombre, digamos, ataca a su pareja. Ok. Eso es lo que se investigó. Pero había también rumores, muchas cosas delicadas. O sea, claro, como ¿qué hacía ella? Y nos acordamos de las Perfecto. tesis, dónde estaba, qué es lo que hacía, ¿no es cierto? Sí, sí, por supuesto. Porque algunos decían, bueno, es que ella no se portó bien. Exactamente. ¿Qué es lo que se porte bien? Y si no se portó bien, entre comillas, ¿merecía eso? O sea, ahí hubo un montón de... O sea, surgieron un montón de temas súper Además, peliagudos. surgieron temas, por ejemplo, como el hecho de que había trata de personas, ¿no es cierto? Claro. De que podía haber tráfico de droga, de que había prostitución infantil también. Y prostitución de ella misma se Sí. le acusó, como si ello Exactamente. validara la acción que se tomó, de la cual fue víctima también. Exactamente, Sí, claro. cosas de ese tipo. Eso también, además, que se decía, por lo menos en Coyhaique, que no sé si eso salió a la luz pública, de que posiblemente, digamos, policías, carabineros, estaban quizás ¿Vinculados? en ¿En el crimen mismo o tapándolo? tapando algo para que no se descubriera una relación que tenían ellos con un bar en Coyhaique, que por un momento también se dijo, oye, cuidado, que a lo mejor la persona a cargo de este bar, que en ese momento estaba privada de libertad, parece que tiene que ver con esto, entonces, con ese ataque. Entonces, todos esos rumores que yo creo que es muy importante que se profundice, Ahora, que se investigue. ¿Es un buen relato de Coyhaique? ¿Es un buen relato de cómo se vive, cómo Sí, por supuesto. Al final... Digamos que en ese sentido es muy importante poder describir Coyhaique, esta ciudad pequeña, capital regional, que en medio de esta vegetación prístina que tiene la región de Aysén, y descubrir, digamos, que están pasando situaciones también muy complejas y que podrían estar ocurriendo en cualquier ciudad mucho O sea, más. la belleza natural no lo exime Por de supuesto. la bajeza humana y la miseria humana de cosas de este tipo, ¿no? Exactamente, y además también la cercanía con la ruralidad, que es esto mismo, en el fondo, mira, Coyhaique rural, Coyhaique con bosques, montañas, pero esa ruralidad, ¿de qué forma también afecta negativamente? ¿Tiene algo que ver en esa Tiene historia? mucho que ver, tiene mucho que ¿Cómo, ver, por cuidado, porque ejemplo? los personajes están relacionados con el mundo rural, hay, digamos, ¿cómo decirlo?, problemas socioculturales, ciertas vivencias, ciertas acciones de... ¿Y creencias también? También, por supuesto, y el machismo que impera en estos lugares, la baja escolaridad, el consumo de alcohol. Entonces hay muchos elementos que están... Son propios de la región. que son propios de la O de región o de la ruralidad. y que en este caso afectan también y que tienen gran influencia en lo sucedido. De esa forma está visto, digamos, ¿Pudiste conversar en algún momento con Nabila? La busqué por mucho tiempo, pude conversar con ella solo al final de mi investigación, cuando ya el libro estaba hecho, el manuscrito entregado a un editor, y pude hablar con ella y descubrí que ella también estaba como planificando publicar su historia. Tenía conversaciones con algunas personas, creo que también de acá de Santiago, pero necesitaba a alguien más cercano como para ayudarla a escribir. ¿Hay algo de la historia de Nabila aquí? Está todo. ¿Pero fruto de esa conversación? No, o sea, no, ¿pudiste no, modificar? mira, esa fue una conversación telefónica que tuve con ella. Planificamos reunirnos en los días posteriores, pero nunca se pudo concretar esa... O sea, no hay influencia Para ninguna nada. de esas conversaciones con ella. Para nada. Aquí todo esto es fruto de la investigación que realicé, un poco... No hay testimonio directo de ella, eso Ninguno. quiero señalar. Si hay un testimonio directo es básicamente lo que ella dijo en el juicio. Los testimonios que ella presta. Exactamente lo que los jueces finalmente dictaron como sentencia, ¿te fijas? De ahí lo judicial está
por parte de lo que se investigó y de lo que definitivamente determinó la justicia. Y una duda personal, si esto es una novela que tiene que tener un final que no lo sabemos, el caso de Nabila, con esa historia le conocemos más o menos el principio y el fin, no sé, dramático. ¿Cómo conversa una novela que tiene ficción? Ahí tienes que... ¿Cómo juegas para mantenerme enganchado hasta el final si yo más o menos sé la historia? Porque las novelas pueden ser el desarrollo, pero también un final que sea llamativo, o no necesariamente, o un final inesperado. Sí, sí. Y es básicamente eso lo que hacen los personajes que de desarrollo. El primer capítulo está casi en un 100% tratado con el caso. Descripción. La descripción del caso, lo sucedido esa noche del 16 de mayo, en la madrugada, a partir de ahí, todo tal como lo conocemos, ¿ok? Pero a partir del segundo capítulo hay el desarrollo de dos personajes de ficción, un periodista y un carabinero que también está como sumariado. Este carabinero se toca un poco también... ¿Pero ficción porque le cambiaste el nombre para que no lo descubrieran, o ficción que metiste personajes que totalmente ajenos a la realidad de lo que ocurrió para ayudarte a relatar la historia? No. Mira, la verdad que yo le llamo ficción porque definitivamente los personajes que interactúan en esta historia, todos existen. Sí hay cambio de nombre por una cuestión obvia. Sí. Pero estos personajes toman estos elementos de los que hablábamos un rato atrás, estos mitos, estos rumores, ¿no es cierto? Y van tras eso. Ya. Entonces, es ahí la ficción, pero también es ahí en donde ellos descubren que hay otra posibilidad de lo sucedido, ¿ok? Y tratan de llegar hasta el final de ella, y por supuesto ahí es donde el libro toma un giro respecto a lo que todos conocemos. Y tú lo planteas como una alternativa posible. Una alternativa, por supuesto. Si esta investigación igual tuvo muchos errores, no se investigó bien, hasta el día de hoy tampoco sabemos si es que efectivamente la persona que está cumpliendo una condena es el verdadero culpable. O si es el único culpable. O si es el único culpable. Es decir, que hay muchas cosas que nuevamente... O sea, ahí está el misterio de esta novela, es las alternativas, las cosas que dejó abierto, la verdad judicial con la cual de alguna manera la sociedad siente que saldó la deuda con Nabila. Tú ves que hay alternativas y ahí están planteadas. Hay alternativas y además también se trata de una forma muy seria. ¿De qué forma? O sea, aquí cuando se supo lo que le había sucedido a Nabila, llegó, pero no sé, media hora, una hora al gobierno de Chile, y a partir de ahí hay un mandato. O sea, hay que encontrar al culpable, tenemos que tener un culpable. No podemos de ninguna forma no tener a una persona que... No son muchos los temas de Coyhaique que se transforman en temas nacionales. No son muchos. Y este fue un tema nacional por mucho tiempo, y de hecho está ese nombre propio de Nabila Rifo en la memoria de todos nosotros, clarísimamente establecido en qué pasó, qué le sucedió a ella y el drama de su historia. Eleodoro Sangüesa, Los ojos de la verdad. ¿Tu tercera novela? ¿Estás preparando alguna otra? Sí. ¿Sobre? Mira, la verdad que yo por un momento como que son temas complejos que también como que te cansan, te hieren un poco. Entonces quería como escabullirme de este género. ¿Y? No puedo. No puedo escabullirme, y lamentablemente o felizmente, no sé cómo tomarlo en realidad, pero estoy trabajando en una... también en una desaparición ocurrida hace mucho tiempo atrás en la región de Aysén de un ciudadano extranjero. ¿Conocido el caso también? ¿Público o de bajo perfil? Mira, yo creo que la gente lo olvidó, pero como que salió en los medios de comunicación. ¿Cómo se llamaba? Era un personaje, era un suizo, Patrick, que había venido de Suiza a comprar un terreno a la región de Aysén, y cuando se metió en la montaña a ver este terreno que quería, desapareció y fue encontrado meses más tarde fallecido. Entonces... Vamos a estar a la espera de ese libro. Eleodoro Sangüesa, felicitaciones por este libro. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Ya está en librerías. Aquí tiene una gran alternativa para el verano, para sus vacaciones. Gracias, Eleodoro. Gracias. Que te vaya muy bien. Muy bien. Hacemos una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública. Aquí está el resultado de la pregunta que los invitamos a participar hoy, que tiene que ver con esta suspensión que decretó el DEMRE para 67 locales donde se rindió la PSU. ¿Estás de acuerdo con la decisión del DEMRE, dada la condición que se vivía hoy?
en nuestro país, 59% apoya la decisión del DEMRE, es decir, comprendiendo que no había otra opción, probablemente. Y el 41% cree que no. Por lo tanto, me imagino que ese 41% cree que debieron haber insistido, debieron haber tratado, o, en fin, ahí está, 59-41. Vamos a nuestro portal de noticias 24horas.cl, que está encabezado por que este fallo de la Corte Suprema que condena a la compañía manufacturera de papeles y cartones, la CMPC, y a SCA, ambos que se coludieron, ¿recuerdan ustedes?, por la colusión en el mercado del papel tisú durante 11 años. Este máximo tribunal aplicó a la CMPC una multa a beneficio fiscal de 20.000 UTA y mantuvo la condena a SCA por el mismo monto, esto es, por poco más de 15 millones de dólares para cada una de las empresas. Interesante, entonces, este fallo, para leerlo más en detalle, a ver de qué se trata. Temperaturas. En Santiago en este momento el termómetro marca 18 grados con 2 décimas y el cielo está despejado. Y humo. Claro, tiene que ver con el humo australiano, en parte que ha llegado a Chile también. Interesante lo que se supo, ¿no? A través de la vista de los satélites, que estos humos de los tremendos incendios de Australia han llegado también a nuestro país. Para mañana y pasado, los termómetros en la región metropolitana marcarán 29 grados como máxima, cielo parcial el martes, y el miércoles 28 grados la máxima, cielo parcial también. En otras regiones del país veremos qué es lo que ocurre. Revisamos, por ejemplo, Punta Arenas, región de Magallanes. Habrá chubascos y una máxima probable de 16 grados. Y en Los Andes, región de Valparaíso, máxima probable de 30 grados y cielo parcial. En el cierre del programa de hoy recordamos a una de estas artistas que siempre está presente, ¿no?, en nuestra idea, en nuestro disco duro musical. Y ojo que está plenamente vigente. ¿Qué te pasa? Fue la canción que estuvo más tiempo en el número 1 en los años 80 en México. Este éxito se lo debemos a la cantante Yuridia Valenzuela Canseco, conocida artísticamente como Yuri, quien hoy cumple 56 años. La mexicana, nacida en Veracruz, comenzó su carrera como adolescente y en 1978 lanzó su primer álbum titulado Ilumina tu vida. Se convirtió en conejita de la famosa revista Playboy en 1986 y 4 años después volvió a la portada de esa publicación y se le llamó en algún momento la Madonna mexicana. Hoy es parte de la historia de la música latinoamericana y todo un ícono de la cultura popular. ¿Con qué te pasa? Conocidísima. El álbum Aire, despedimos Vía Pública de hoy. Suerte a los estudiantes, a las chicas y a los chicos que mañana tienen que rendir la PSU. Concentración, que puedan sacar todo el rendimiento que tienen, todo lo que se han preparado para cumplir su sueño. Suerte para mañana. Gracias por venir. Chao, buenas noches.